Buenos días, este vídeo para que tú veas cómo se hace la conexión de los valores de UTM y referral, ¿vale? Para que esa información luego se quede registrada en el CRM. Ok, pues nada, esto lo vemos desde el apartado de aquí de integraciones. Estamos dentro de SalesIQ, ¿de acuerdo? Nos vamos aquí al engranaje y buscamos integraciones. Hasta aquí en la última tarjetita, desarrolladores. Entramos en integraciones y buscamos la de Zoho CRM, que es esta. Vamos a Zoho CRM y configuración de Zoho CRM. Y ves que aquí primero elegimos el módulo al que va a ir, que siempre va a ser casi siempre posibles clientes. Hacemos scroll y aquí mapeamos los campos que queremos a los que vaya. Y buscamos aquí, nos vamos aquí a este apartado. Aquí vemos que el valor campaign content de SalesIQ va a recoger la UTM de UTM content. Campaign medium, UTM medium, campaign term, UTM term y campaign source, UTM source. Si eligiéramos, bueno, aquí no lo tenemos, mira, vamos a hacerlo con el campo referral. Vamos a buscar referral. Un segundito. Vamos a buscar aquí. Creo que ya está. ¿Ves? Referer va al campo de remitente en CRM. No sé si esta es el campo correcto o tenéis otra en posibles clientes, pero esta información referral va a remitente, ¿vale? Cualquier cosita me preguntas, pero nada, estos son los campos UTM que tienes que pasar. Una vez lo tengas, se guarda automáticamente y lo tienes, ¿vale? Cualquier cosita me preguntas. Un saludo.